Hola a todos, en este video pretendo explicarles brevemente acerca de mi tesis de magíster titulada Global Conditions and Asymmetric Effects of Commodity Price Shocks in Emerging Economies. Como motivación, es un hecho bien documentado que las economías emergentes y su ciclo real dependen fuertemente de fluctuaciones en los precios de los commodities, y el principal mecanismo a través del cual actuaría sería un canal financiero. Sin embargo, no hay evidencia suficiente respecto a potenciales efectos no lineales que tendrían estos shocks sobre el ciclo. Bajo ciertas fricciones, ya sean nominales o financieras, podríamos esperar que estos shocks tuviesen efectos asimétricos sobre las variables macro relevantes de estas economías. Y eso es precisamente lo que investigo en este paper. En primera instancia, veo si es que hay una respuesta asimétrica del ciclo de las economías emergentes condicional al shock al precio de los commodities, estimando el efecto heterogéneo dependiendo del signo del shock mediante local projections. Y en segunda instancia, lo que hago es intentar entender cuál es el mecanismo de transmisión a través del cual se genera esta relación, tanto desde una perspectiva de condiciones financieras como del estado de la economía global. La metodología consta de dos etapas. En una primera instancia, estimo el choque al precio de los commodities, asumiendo que las economías seleccionadas son tomadoras de precios, y luego estimo el efecto heterogéneo dependiendo del shock, del signo del shock, sobre las outcome variables del ciclo real. Mi base de datos es un panel desbalanceado de 18 economías emergentes a frecuencia trimestral entre el 90 y el 2021. La medida de precios de commodities es un ratio entre un promedio ponderado del precio de los commodities relevantes para cada economía, defractado por un índice de precios al producto, y las outcome variables son las usuales para analizar el ciclo real de una economía. Aquí está el resultado principal del paper, donde podemos ver que la función impulso-respuesta nos muestra que hay una simetría negativa para el producto en respuesta a un choque al precio de los commodities condicional en su signo, la cual estaría explicada principalmente por la respuesta del consumo y no así por la respuesta de la inversión y el trade balance. Adicionalmente, podemos ver que hay una simetría positiva tanto para el tipo de cambio real como para el M spread. Luego, con respecto a los mecanismos de transmisión, en primera instancia analizo la importancia de un canal financiero. La intuición aquí es que bajo un shock negativo el precio de los commodities y malas condiciones financieras para la economía emergente, debemos esperar una amplificación del ciclo versus un escenario similar, pero en donde el shock a los commodities fuese positivo. Entonces, vuelvo a estimar local projections, pero segmentando ahora también para estados en donde las economías tienen buenas y malas condiciones financieras globales. Y lo que hago finalmente es estimar la función impulso-respuesta bajo malas condiciones financieras globales, separando el efecto para shocks positivos y negativos. Y lo que vemos es que se replica tanto el comportamiento como las magnitudes encontradas en la slide anterior. Luego, como mecanismo complementario, veo si es que el estado de la economía global, es decir, si la economía global está en recesión o en expansión, juega también algún rol para entender estos resultados. Y para ello estimo función de impulso-respuesta condicionando en momentos en aquellos en los que la economía global está en recesión y separando también el efecto de los shocks positivos y negativos a los commodities. Y lo que vemos básicamente es una respuesta también en comportamiento acorde al resultado principal del paper, pero magnitudes que serían que estarían indicando que este es un mecanismo complementario al anterior. Entonces, como conclusión, este paper encuentra asimetrías en la respuesta del ciclo de las economías emergentes en una serie de variables macro relevantes para su ciclo. Los principales mecanismos de transmisión serían las condiciones financieras que enfrentan estas economías y el estado de la economía global como un mecanismo complementario. Y como este paper resulta de utilidad como evidencia para un futuro desarrollo de políticas públicas, en donde se quiera enfatizar que la respuesta de la política pública debe ser mayor bajo ciclos bajistas que alcistas.